verbos pueden estar unidas, ¿verdad? Uniendo esas oraciones por las conjunciones. Las conjunciones siempre van a ser importantes. Nos van a unir la información de una o de otra, o de palabras, cláusulas, oraciones o párrafos. Siempre nos van a unir los componentes, estas unidades de pensamiento que hay en el lenguaje, ¿verdad? Escrito. Esta es la función de enlazar, conectar y darnos estas características, hermanos, de este párrafo, de este texto, de este versículo que nosotros estemos analizando. Entonces, hay una variedad de conceptos y de la funcionalidad de una sola conjunción. Recordemos que, por ejemplo, la conjunción que o kai, ¿verdad? Puede traducirse como y es una conjunción. Si se traduce como también, entonces es un adverbio. Pero vimos anteriormente que dentro de las funciones que tiene, tanto como conjunción en la traducción y como el adverbio también en traducción, puede ser disyuntiva, puede haber otra, ¿verdad? Que esté dentro de otra haciendo esa función. Entonces va a depender también del contexto que los que nos está diciendo. Normalmente yo he visto la conjunción que, ¿verdad? Como coordinadora, o sea, coordina la oración. Y Julano, y la otra cosa, y otra, ¿verdad? Entonces va coordinando ese pensamiento de esa escritura, ese lenguaje de lo que se está escribiendo, ¿verdad? Normalmente la he visto así, pero hay otras posibilidades. Y también normalmente de los textos que yo he analizado, se usa bastante como un adverbio, ¿verdad? Que no se les olvide esa es la que más me recuerdo ahora. Si se traduce como también, la función es de adverbio. Si es un adverbio, está modificando a un verbo. No pueden haber dos conjunciones juntas, hermano. No existe. Si están dos como conjunciones que nosotros conocemos que son conjunciones, una de ellas tiene que estar haciendo la función de conjunción y la otra tiene que estar haciendo la función de adverbio, ¿verdad? Si es un adverbio, va a modificar al verbo. Positiva o negativamente lo va a modificar. ¿Cómo nos va a decir? A ver, si es no, pues es negativo, ¿verdad? Si es como también, de alguna manera lo está modificando, positiva o negativamente, o le está dando fuerza, énfasis a esa oración y a ese verbo. Aquí sí, nos adentramos. Adelante, hermano. No, solamente una observación que con el hermano Jorge estuvimos compartiendo así un poquito en base a la temática, por ejemplo, de la conjunción kai o que. Okay. Que según leíamos ahí en un libro que él me compartió en un párrafo, no todos los textos, o más bien así una especie de referencia en que creo que fue uno de los textos usados por Westcott y Hall, que era una de las conjunciones más utilizadas en todos los pasajes y más bien, según hacía referencia, parece ser que ellos se limitaron a utilizar solamente esa conjunción y por eso también se le mira como que varias funciones en alguno de los pasajes. Correcto. Entonces, bien interesante la observación que hacía el libro ese, ¿verdad? En relación a los textos originales. Sí, por eso es importante, ¿verdad? Toda esta variedad de conceptos, o sea, cómo lo estaban entendiendo los primeros cristianos cuando leyeron ese texto, ¿verdad? Esa carta como tal. ¿Cómo lo estaban entendiendo? Cada palabra, ¿cómo la estaban entendiendo? Porque al menos nosotros podemos escribir una carta, hermano, porque también estamos acostumbrados a mucho modismo, ¿verdad? Y esa palabra la podemos usar de varias maneras en modismo, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia cuando nosotros comenzamos a estudiar la parte gramatical de las palabras, porque va a haber una variedad de conceptos, ¿verdad?
cómo se puede entender a la luz de lo que estemos analizando. ¿Okay? Y esas son las posibilidades, no se pueden descartar, son las posibilidades que existen para esa palabrita como tal. Muy bien, importante lo que usted dice, Manuel. Importantísimo. Sí. Yo soy del tipo de persona que yo no me... Hay cosas que sí, hay otras que no, ¿verdad? Que no me decanto ni por esta ni por la otra porque son posibilidades. Entonces las dos deben de estar sobre la mesa y decir, esta funciona de esta manera y la otra de esta otra manera, ¿verdad? Pero las dos son acertadas. Es como, por ejemplo, que yo les diga, al principio les comencé a decir, en cuanto a la pronunciación, ¿verdad? Bueno, la erasmiana para mí ya no, o sea, no me decanto por ella, poderle enseñar, decirle, hermano, estudiamos la erasmiana. Yo me decanto por la que llamamos moderna, ¿verdad? Por la parte que hay mucha información y las gramáticas nos ayudan en cuanto a eso, ¿verdad? En esa parte. Pero cuando ya nosotros analizamos conceptos de gramática, hermano, no puedo decantarme solo por este concepto, ¿verdad? No, porque hay más posibilidades. La puerta está abierta para esa sola palabra o para esa oración o para ese texto como tal. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las conjunciones concesivas que son de concesión, ¿verdad? Y aquí tenemos otra vez, se vuelve a repetir, la conjunción que, ¿verdad? Aquí se repite. Vamos a ver. Estas conjunciones indican una relación de concesión. Cuando la cláusula que introduce expresa una objeción o dificultad para el cumplimiento de lo que se dice en la cláusula principal. Pero este obstáculo no impide su realización. Por ejemplo, aunque llovió, aquí hay una concesión. Aunque llovió, fui al parque. ¿Ustedes creen que si no hubiera llovido, hubiera ido al parque? Sí. Sí, sí. Siempre hubiera ido, ¿verdad? Porque era la decisión de ir al parque. Yo fui al parque, él fue al parque, ella fue al parque, nosotros fuimos al parque, ustedes fueron al parque. Ok, no hay problema. Pero si llueve, la concesión, o más bien la objeción y la dificultad que hay aquí para ir al parque es que aunque estaba de lluvia, siempre fue al parque, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. O sea, no le detuvo la lluvia. No le detuvo la lluvia. Hay una concesión acá, ¿verdad? O un tipo de dificultad que es lo que nos está expresando, nos está indicando, o algún tipo de objeción en cuanto a esto. Por ejemplo, creo que hay un texto que dice, aunque esté muerto, vivirá. Creo que estaba refiriéndose a, a Lázaro. ¿Cuál era? Una de las hermanas de Lázaro, creo que es. O hay un texto así, más o menos recuerdo. Sí, sí, una frase del Señor cuando dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es exactamente. ¿Cuál es la dificultad ahí? La muerte. Es la muerte, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la dificultad o la objeción que Cristo presenta, ¿verdad? Es la muerte. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo va a vivir? Bueno, está lo que uno ve como vida es lo que ahorita estamos, ¿verdad? El aliento que tenemos. Estamos conversando. Nos podemos ver de alguna manera por medio de este medio, ¿verdad? Nos comunicamos, estamos vivos, podemos hacer muchas cosas, pero muerto no podemos, ¿verdad? O sea, estamos como inerte en la parte material, física, no hay manera, ¿verdad? No hay vida. Pero Cristo, aunque presenta esta dificultad, le está diciendo a esa persona, creo que se lo está diciendo a alguien, esta dificultad, ¿verdad? Que tiene, él le dice, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ven eso ahí? Muy bien. Sí, hermano. Esa es la función de las conjunciones concesivas. Si hay una concesión, la cláusula o la oración como tal
nos está introduciendo una objeción o una dificultad. Okay, la dificultad del texto como tal, de las palabras de Jesús, que esa persona, aunque esté muerta, ¿verdad? Eso es, o sea, eso no hay remedio para eso, traer a alguien a la vida. Nosotros humanamente no podemos traer a nadie a la vida, ¿verdad? Resucitarlo. Pero dice, aunque ese esté muerto, vivirá, porque lo que Cristo está prometiéndole es un futuro espiritual, ¿verdad? Una vida espiritual, más bien. La concesión no impide el cumplimiento del Señor. Ah, exacto. Ajá. Ya le dio en el clavo, hermano. Ok, hermano. En el Nuevo Testamento, y que indica principalmente una idea de concesión. Y esta concesión aparece 16 veces con la condicional. Esta y que tenemos hoy aparece 7 veces, pero aquí se invierte, pero que y nunca indican concesión, sino condición. Esto cuando está a la inversa, lo ven acá, voy a marcarles esto acá. Detallito que los voy a poner a estudiar ahí. Aquí hay otra en cuanto a las concesiones, ean y que, o can. Vean que esto se llama acá, en esta que tengo en el círculo, esto se llama contracción. Una contracción de palabras, porque es esta, el kai o el que, más el ean. En vez de decir que an, se dice can, entonces sería la contracción. Eso sería una contracción, o le dicen los estudiosos, los gramatólogos, una crasis, pero igual. Es mejor decirle contracción ya para nosotros, ¿verdad? Ya, se contraen la palabra, quitan unas y hacen una sola, ¿verdad? Y aparece, esta palabrita como tal aparece. Muy bien. En su uso de ean relacionado con la condicional, ean es una condicional, se traduce como si. Igual que ei o i se traduce como si, y siempre va a ser una condicional. ¿Okay? Cuando se usa para expresar la idea de concesión, se traduce aunque. Si hay una traducción así, can o ean como condicional, se traduzca como aunque, ¿verdad? Lo que le está diciendo es, normalmente esto en español, ustedes lo buscan en español, se van a dar cuenta que el aunque es una concesión. O sea, está presentando una dificultad o una objeción a lo que esté diciendo dentro de esa oración, ¿verdad? De igual manera, aquí tenemos las conjunciones que per, que pi, que tije, que estas son igual contracciones o crasis, ¿verdad? Lo mismo que está sucediendo en el punto 3, está sucediendo en el punto 4. Que y hiper, ¿verdad? Que y tis. ¿Acuerdan el artículo tis o tois? Sí, sí, sí. Ok. Aquí que tenemos keti y aquí tenemos katije. Aquí tenemos este y o el g, podrían decir ustedes, pero vean que tomada esta misma palabra. Y son conjunciones concesivas. De igual manera, estas tres palabritas, estas tres conjunciones se traducen aunque. Si son traducidas como aunque, entonces quiere decir que ustedes están dentro de una o analizando esa conjunción. Esa conjunción es más bien, es concesiva, es de concesión. Le está expresando, le está introduciendo a esa oración una objeción o una dificultad para el cumplimiento de lo que se dice en la cláusula principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si para que se cumpla la cláusula principal, quiere decir que está subordinada. Una oración, aunque esté primero, es una oración subordinada. ¿Verdad? Okay. Está dependiendo de la oración principal. ¿Cómo vamos ahí? ¿Entendieron esta parte? De la 4 lo que entendí es que vamos a estar ante una
ante una cláusula concesiva, ¿no? Cuando aparece Keper, Kipi y Ketije. Sí, correcto. Y va a ser va a ser como está ante una oración subordinada. No, esa parte no. Sí, está subordinada. O sea, dentro de la estructura, esa oración está subordinada porque hay una cláusula principal. Okay. Por ejemplo, aquí, fui al parque. Yo puedo decir, fui al parque aunque llovió. ¿Cuál es la oración principal? Fui al parque. Fui al parque. ¿Cuál es la oración subordinada? Aunque llovió. Aunque llovió. Aquí la tenemos a la inversa. Aunque llovió, ¿verdad? Uh-huh. Fui al parque. La oración principal sigue siendo fui al parque. Okay. Porque lo primero que me está introduciendo en esta oración acá es la dificultad de la lluvia, ¿verdad? Aunque estaba de lluvia, siempre fui al parque. Correcto. Ok, hermano. En cuanto a las conjunciones comparativas, es importante hermano, porque yo he visto mucho de estas conjunciones, analizándolas. Las comparativas indican las relaciones de semejanza o desemejanza, ¿verdad? Positiva o negativa. Semejanza positiva y desemejanza, pues como una parte negativa, ¿verdad? Pueden ser de igualdad, superioridad e inferioridad. Esto es importante porque ustedes tienen que analizar en algún momento algún texto bíblico. Estas relaciones comparativas se traducen más que, menos que, igual que. Ejemplo, hoy hablaré más que ayer. Está comparando a ayer con hoy. Ok, está bien. Analicen esta oración para que veamos esta comparación que hay acá. Hay una relación de comparación en lo que hablé ayer y en lo que voy a hablar hoy. Que es más, ¿no? Ok. ¿Está bien? El verbo que hizo de hablar lo hizo más hoy que ayer. Es de intensidad, ¿verdad? Es más intenso. Ah, ok, sí, ajá. Aunque ayer habló. ¿O sería como de cantidad también, hermano? No. Sí, puede ser de cantidad, por supuesto, por el más, ¿verdad? Uh-huh. Aunque ayer habló, pero hoy va a hablar más de lo que habló ayer, ¿verdad? Y esa es como la comparación, hermano. Esa es más que, ¿verdad? Uh-huh. El más que. Eso es lo que nos está diciendo, más que ayer. Hoy hablaré más que ayer. Ayer habló, sí, habló. No sabemos cuánto, pero hoy de esa cantidad va a hablar un poco más de esa cantidad. Correcto. Ajá. Ok, las conjunciones comparativas que se usan en el Nuevo Testamento son casos, os y osper y casaper. Okay, ¿las ven ahí? En casaper, hermano, igual está sucediendo una contracción o una crasis. Igual en casos hay una contracción, una unión de palabras. Son dos palabras, pero la hacen una sola, ¿verdad? Ok, muy bien. Eso para que les vayan quedando unos tics ahí, porque en algún momento seguro tenemos que ver las contracciones. Sí, porque de una vez vamos como también agarrando el concepto. Sí, ahí les voy mencionando algunas cositas. Entonces, estas son las comparativas, casos. ¿Se acuerdan que vimos un texto, verdad? Era conjunción comparativa, pero en otro estaba como un adverbio. Las que vimos, creo que fue en Logos, estaba como adverbio. Casos, creo que sí está como sí. Adverbio, ajá. Y funciona como adverbio en realidad, ¿verdad? Pero también funciona como conjunción. Y allá la vimos que era una conjunción X
y aquí aparece en otro tipo de conjunción, ¿verdad? Es comparativa. Está comparando, haciendo la semejanza entre una cosa y otra cosa, ¿verdad? O en la misma igualdad de cosas, pero la está relacionando, o sea, la está comparando. Sí. Punto 3. Correcto, hermano. Amén. La relación comparativa de igualdad o semejanza es la más frecuente en el Nuevo Testamento y se construye principalmente con las conjunciones os y casos. Esta de igualdad o semejanza son estas dos, ¿verdad? Os y casos. Que se traduce como si casos o la conjunción os se traduce como, hermano, ustedes están ante una conjunción que está comparando. Es comparativa. Hay una comparación, sea de igualdad o de semejanza. Ok. Estaríamos Ahora dice, ajá, adelante. No, digo que únicamente que estaríamos ante una conjunción comparativa, casos y os. Y casi es la terminación, ¿no? Os casi va siendo. Os, correcto. Que y os. Esto es de ponerle mucho cuidado, hermanos, cuando vemos la traducción. Por eso siempre va a ser importante un interlineal, ¿verdad? Un interlineal. Si ustedes ya ven que casos o la conjunción os se traduce como, ustedes están ante una conjunción comparativa. Y lo que le está diciendo es que la comparación es de igualdad o de semejanza. Luego dice, las relaciones de superioridad e inferioridad en el Nuevo Testamento se construyen principalmente con un genitivo. Recuerden que los genitivos, lo vimos en las primeras clases, el genitivo como tal tiene una variedad de conceptos. Puede ser de parentesco, de contenido, de material, etcétera. ¿Verdad? Sí. Entonces aquí dice que normalmente se construyen la superioridad y la inferioridad, se construyen con un genitivo, con un adjetivo comparativo, y eso lo dan las morfologías, o con la conjunción y, con una combinación de estas construcciones, y se traducen más que o menos que. ¿Okay? Si aparece en la traducción así, pues estaríamos ante la superioridad o inferioridad en cuanto a estas palabritas, ¿verdad? Puede ser un genitivo de superioridad, de inferioridad, igual un adjetivo comparativo. En My Bibles, creo que Bible, eso les ayuda mucho. Está el otro, a ver si puedo buscarla acá. Creo que la tengo descargada. My Bible, esa también le tira la morfología y dan muchos detalles en cuanto a eso. ¿Alguien tiene algo que decir? Está muy silencioso hoy, hermano Juan, hermano Riquelme. Estamos escuchando, hermano, escuchando. Ok, el próximo lunes vamos a hacer un análisis. Voy a enviárselos a ustedes, un texto. Ustedes hagan todo lo que puedan y aquí lo revisamos en clase. Hoy sí vamos a abrir más el oído con eso que nos dijo ahorita, hermano. Sí, las conjunciones modales son estas que están acá. Ok, las conjunciones modales ayudan a indicar el modo o la manera en que se realiza la acción del verbo, de la cláusula principal. Como tales son una variación de las comparativas, solo que a diferencia de las comparativas, las modales solamente expresan la relación de semejanza. Mientras las comparativas indican tanto relaciones de semejanza como de semejanza. Bueno, estas fueron las que vimos anteriormente, pero en cuanto a las modales, esta nos va a indicar el modo o la manera en que la acción del verbo se está realizando dentro de la cláusula principal. Así le llaman conjunciones modales. La forma más común de expresar una relación modal en el Nuevo Testamento es por medio de un participio.
Por lo general, esta construcción puede traducirse con un gerundio. Ejemplo, Juan 9:7. ¿Alguien puede ir a Juan 9:7? Ok, Juan 9:7. Lo voy a leer, hermano. De la Reina Valera revisada. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ok. Déjenme ver algo acá. Ahí hay un participio que es el que nos está apuntando, ¿verdad? En cuanto al modo. ¿Cómo fue? Se fue, dice, ¿verdad? Ahí nos indica el modo. ¿Y la manera cómo volvió? Viendo. Viendo, ¿verdad? Okay. Ahí, pero ok, déjenme ver algo. Vamos a ver si les presento acá logos. Vamos a hacerlo rapidito, ya casi terminamos, hermano. Dentro de 3 horas más y nos vamos. No, ya mero, entonces. Vamos a ver acá, vamos a presentarles esta ventana. Estamos en las modales. Ok. Ven el texto ahí, ¿verdad? Sí. Sí, hermano Edwin, se ve muy bien. Ok, vamos a ver. Dice, y dijo a él, estés yendo, lávate hacia adentro a él y estanque de él. Ok, esa no es la estructura que quiero ver. Está aquí. Aquí está. Por lo tanto, y se lavó y vino viendo. Yendo es un gerundio. Ando, yendo son gerundio, hermanos. Sí. Todas las palabras que terminen en ando, yendo son gerundio. Ahorita no me recuerdo los participios. Ado, ido, el participio. Ado, ido. Los que terminan ahí en ado, ido son participios. Aquí es lo que nos está diciendo en esta estructura modal. Por ejemplo, y vino viendo. Aquí está. Presente activo participio nominativo. Es un participio, ¿verdad? ¿Cómo vino? Este es el verbo principal. ¿Vea que lo acompaña? Preguntamos, ¿cómo vino? Viendo. ¿Cómo fue la manera en que vino? Viendo. Viendo. Ok. Podríamos preguntar, ¿y cómo fue el modo en que se lavó? ¿Cómo fue la manera en que se lavó? No lo dice, ¿verdad? No, eso sí no, sí no dice. Y yo no lo dice. quebrándome la cabeza pensando. Él fue, se lavó y regresó viendo, ¿verdad? Esa es la manera. O sea, ese es el modo. ¿Cómo fue el modo? Bueno, primero fue. De modo que se lavó, ¿verdad? Ajá. Y de manera que regresó viendo. Ok, de modo. De modo y de manera, ¿verdad? Funcionan los dos. Ajá. Están funcionando las dos. Ok. Porque nosotros podríamos decir, hermano, pero ¿qué tanto valor equivale? O sea, ¿qué tanto valor tiene para poder explicarle a la iglesia? No, la iglesia no va a entender esto. Pero para nosotros tiene mucho valor porque sí podemos entender cómo fue el modo o la manera, ¿verdad? Hermano, nosotros decimos, bueno, él fue, se lavó y regresó viendo, ¿verdad?
Aquí podríamos añadirle, él se fue corriendo, se fue caminando, se fue en camello, en burro, en pollino, en lo que sea, pero él fue. El texto no lo dice, ¿verdad? Y podríamos decir, se lavó con un dedo, con toda la mano, se lavó con un trapo, no sabemos cómo. Pero lo que sí sabemos, que este tipo regresó de esta manera. ¿Cómo regresó? Viendo. Él fue y se lavó, hizo todo el trabajo, fue hasta allá, pero regresó viendo. De manera que regresó viendo. La manera es que regresó viendo. Se cumplió lo que Jesús le dijo. Hermano, disculpe una pregunta. Acá tenemos Cathos y Os. En el verso que vimos no aparece ninguna de esas, ¿o sí? No, porque aquí lo que estamos viendo en el punto 2 es que la relación modal, ¿verdad? Es por medio de un participio, que es el que se regresó viendo, ¿verdad? Pero es un gerundio. Uno lo ve, normalmente tienden a poner participios y nunca dan un gerundio ahí. En la morfología yo no he visto un gerundio. Y eso ya nosotros lo entendemos porque el gerundio es ando y yendo, ¿verdad? En terminaciones. Entonces uno se da cuenta que eso en realidad es un gerundio. Ok. Muy bien. Puede traducirse como un gerundio, ¿ves qué es lo que está diciendo acá? Sí. Como un gerundio se traduce, ¿verdad? Pero en realidad es un participio. Casos y os. Estos son regularmente los que introducen una cláusula subordinada, que es lo que decíamos allá en las comparativas también, ¿verdad? Una subordinada modal, así se llama, una cláusula subordinada modal. Pero tenemos que entender qué es el modal, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es el modo o la manera en que el verbo está realizando la acción? ¿Cómo vino? Viendo. Viendo. Entonces esa pequeña cláusula está subordinada. ¿A qué estaría subordinada? O sea, está subordinada de un modo que regresa viendo, pero hay una acción que lo antecede a ese viendo, ¿verdad? Que él va. Okay. Primero él va. Primero hay una orden. Luego él va, ¿verdad? Luego sigue que se lava. Y regresa como viendo. Viendo. Y esa está subordinada a la anterior que él va a lavarse. Correcto. Sí, puede ser igual, digamos, al verbo que tiene ahí la oración. Regresó, vino viendo, ¿verdad? Porque está subordinada a ese verbo. La acción del verbo es vino. ¿Vino qué? ¿Verdad? Nos da la respuesta. Vino viendo. Sí, es que es el modo. Es el modo. O la manera en que regrese. Pero es modal. Siempre se llaman, estas dos conjunciones son regularmente, ¿verdad? Modal. Modales. Aunque tiene otras, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente, otras funciones. Ok. Si se traduce como, entonces está ante una comparativa. Hay que determinarlo igual por el análisis y por el contexto de lo que se está diciendo. Ok, el contexto también hay que tomarlo en cuenta. Sí, correcto. ¿Alguien, hermano Juan, bueno, hermano Jorge, no sé si continúa con problemas en el micrófono, hermano Riquelme? Sí, estaba viendo esa conjunción que en el primer listado que vimos está dentro de dentro de las conjunciones causales, de causa. Okay. Ajá. Entonces vemos cómo tiene una variedad también, ¿verdad? De funciones. Entonces ahí es donde dice usted que es donde tenemos que revisar los interlineales y algunas gramáticas para darnos cuenta la función como tal que está desarrollando. Sí, existen preguntas, ¿verdad? Al verbo para entenderlo.
Por ejemplo, si tenemos, vamos a ver la anterior. Aquí en las modales tenemos casos, ¿verdad? Vamos a ver casos en la comparativa. ¿Okay? Vamos a ver, aquí creo que no, ok. Sí, ahí está dentro de las comparativas, la que nos explicaba anteriormente. Ok, por ejemplo, yo puedo decir, hoy hablaré como ayer. Sí. Sería, ¿qué tipo de concepto podemos darle ahí? Sí, que está comparando, ¿verdad? Ok, entonces yo estoy diciendo, hoy hablaré como ayer. Le preguntamos al verbo, ¿no, hermano? ¿Cómo va a hablar? Ajá. Y nos dice como ayer, y entonces nos está dando que es una conjunción comparativa. Ok, eso ahí porque ayer también es un adverbio, ¿verdad? Hacia la función de adverbio. Ok. Ok, hoy hablaré como Juan Sánchez. Para cambiar un poquito ahí. Sí, también es de carácter comparativo, ¿eh? Ok, es de igualdad. Comparativo, sí, pero de igualdad, ¿verdad? Muy Hay bien. una igualdad, comparando entre dos personas, ¿verdad? Una semejanza entre dos personas. Ok, es comparativo ahí, en ese caso. Entonces, ¿cómo hablará Edwin? O cómo, a ver, sí, hoy hablaré como Juan Sánchez. ¿Verdad? Entonces yo pregunto, ¿cómo? La pregunta sería, ¿cómo hablará o cómo hablaré? Entonces me va a dar la respuesta. Bueno, va a hablar similarmente, ¿verdad? O en comparación o en semejanza o una igualdad como Juan Sánchez. Muy bien. Sí tiene sentido, sí. Ajá. Ahí yo pregunto ahí, ahora si fuera modal, yo le pregunto al verbo, ¿cómo fue el modo en que vino esa persona, digamos? ¿Cómo fue el modo? El ciego, hablando del ciego. Hablando del ciego. Sí, vino viendo, mirando. Ok, puede ser de modo o manera. ¿De qué manera regresó ese ciego? Regresó viendo. Ajá. Regresó viendo. Entonces el mismo verbo me va a dar, yo le hago la pregunta al verbo, ¿cómo regresó? ¿Verdad? Vea que ese cómo ya no es de comparación. Yo le estoy preguntando cuál es el modo, la manera de cómo regresó esa persona. Y él me va a decir viendo. Entonces ya vemos el modo o vemos la manera en que él regresa. Entonces ahí sería modal. Y si fuera, hermano, por ejemplo, regresó caminando o corriendo. Sí. Él me va a dar la respuesta. Ajá, okay. ¿De qué modo regresó? Corriendo, en bicicleta, en moto, en avión, en carro, etcétera. Pero él regresó a X lugar. Ok. Ok. Creo que ahí vamos captando, hermano. Está bien. No, esto es de lo que hoy escuchan, ya mañana ustedes entenderán. No hay problema. Muy bien, hermano. Las conjunciones finales pues tienen una finalidad o un propósito, ¿verdad? De la acción del verbo principal. Estas son las que nos van a ayudar. Hay una finalidad. Aquí tenemos un ejemplo. Reflexionaré en la palabra de Dios a fin de madurar. ¿Cuál es el propósito o la finalidad de reflexionar en la palabra de Dios? Madurar. Madurar. Es propósito, finalidad. Mi finalidad es madurar.
Sí, Muy claro. bien. Las conjunciones finales son, hermano, esta, ina, opos, mi, mipote y oste. Ujú. ¿Okay? Estas son las que le van a indicar a usted que hay una finalidad o un propósito, ¿verdad? De la acción del verbo. Usted le va a decir, bueno, esta es la finalidad X, ¿verdad? Para lo que estemos analizando ahí. Y son estas 5 conjunciones que tenemos acá. Por ejemplo, Ina también tiene otra variedad. Adelante. por ejemplo, pudiéramos decir, estudiaré mucho a fin de aprobar el examen. Ok, excelente. Okay. Hay una finalidad o un propósito. El estudiar mucho es en base a un propósito, ¿verdad? Que es ganar el examen. Ujú. Correcto. Hay un propósito. Aún también podríamos verlo así someramente que lo que queremos obtener es un resultado, ¿verdad? Ujú. Pero siempre es una finalidad. Pero hay una finalidad o un propósito, ¿verdad? Que el estudiar mucho es para ganar un examen. Correcto. Ok, esta es más sencilla, más simple. Claro que al estudiar el libro del hermano en cuanto a las conjunciones, pues él se explaya más, ¿verdad? Es más extenso. Pero esto es lo más simple y más sencillo en cuanto a las conjunciones finales. Las conjunciones locativas también pues nos van a indicar lugar, procedencia o destino de la acción del verbo principal. Mañana iré a donde se venden flores. Mañana iré a donde se venden pan, carne, lo que sea. ¿Okay? ¿Alguien puede detallar eso ahí? Si es una conjunción que nos está diciendo como al lugar a donde se va a ir, ¿no? Ajá. Más o menos, es lo que entiendo, no sé. Ok, ¿a dónde iré? A donde se venden flores. Ok, hay un lugar, ¿verdad? Es locativa, me está indicando un lugar. Okay. Ujú. ¿A dónde es digamos, en este caso, el que está haciendo la función de indicarme el lugar, Ajá, de correcto. indicarme ese lugar? Está apuntando al lugar a donde se va a ir. Ajá, ¿a dónde? ¿A dónde? O sea, hermano Berlin, ¿a dónde encuentro el carro? ¿A dónde encuentro la llave? ¿A dónde encuentro el desodorante, el perfume, etcétera? Ujú. Ok, sí. Usted lo que me va a decir, bueno, está en X lugar, ¿verdad? Ajá, correcto. Las conjunciones que se utilizan para señalar tales relaciones son opu, u y osen. ¿Okay? Estas son las conjunciones. Las que Locativas. van a indicar un lugar, correcto, son locativas. Indican un lugar. Opus se encuentra 82 veces en el Nuevo Testamento y casi siempre tiene un significado locativo. Aunque, además del sentido locativo, a veces tiene sentido temporal o causal, pero eso hay que determinarlo ahí, ¿verdad? En cuanto a la oración. Por ejemplo, aquí podríamos decir, mañana iré a donde se venden flores. Ese mañana me está indicando un tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo Ujú. iré? Mañana. Ujú. Sí. Indica un tiempo. Entonces, ese podría ser el sentido temporal, ¿verdad? Por ejemplo, en esta oración. Mañana iré a donde se venden flores. Ok. Ujú. ¿Okay? Originalmente Lu era solo el genitivo de os, pero muy temprano en el desarrollo del idioma griego se convirtió en un adverbio o conjunción locativa. Siempre introduce una cláusula subordinada el u. Hay otro u, ¿verdad? Que no es el mismo que está acá. Son idénticos. O u son idénticos. Pero lo que les hace diferente es, o que tome otro sentido, sentido, ¿verdad? Semántico, es un espíritu rudo o grave, un acento, ¿verdad? Ujú. Grave o agudo, creo que son los que existen,
y ese circunflejo. Eso va a variar. Recuérdense que yo les estuve presentando en algunas, creo que fue en el artículo ITA, la diferencia que tenía, ¿verdad? Con esa misma palabra, tenía una comita hacia la izquierda, el otro tenía la comita hacia la derecha, con un acento, uno hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, esos son detallitos que hay que fijarse en las palabras para no confundirlas en este caso. Pero bueno, siempre las aplicaciones nos ayudan con eso. Muy bien, hermano. Osen se traduce, hermano, dónde y de dónde, siempre nos van a indicar el dónde o de dónde, nos van a indicar un lugar. En español y traducción del griego al español, nos van a indicar lugar. Locativo. Son locativas. Las conjunciones enfáticas, pues aquí están, no son muchas, son 3. Hacen un énfasis, ¿verdad? Enfatizan para destacar lo que sigue. Esa es la función. Por ejemplo, el vocablo amín, eso es una palabra, se llama hebraísmo, ¿verdad? Un hebraísmo. Entonces lo que hace es enfatizar lo que va a continuar o a continuación lo que sigue, ¿verdad? Lo que va a introducir también es una afirmación importante, ¿verdad? Por ejemplo, y normalmente aparece con esta palabrita, aquí se la voy a marcar. Lego. Por ejemplo, amín, amín, lego y min. Son las palabras preferidas de Jesús. De cierto, a ti te digo. Así traducen amín. De cierto, a ti te digo. Tal cosa. De cierto, tal cosa. Pero siempre va acompañada con este verbo lego, de decir. Esto lego es decir. Y el vocablo ye, que se usa principalmente como una conjunción que sirve para resaltar a otra y es difícil traducirla sola. Eso lo pueden comprobar ustedes ahí en texto bíblico. A veces el nay o el ne se usa como un vocablo que indica que lo que sigue es importante, como un énfasis. Estas son las enfáticas. Okay. Lo que nos está diciendo que estas conjunciones enfáticas, pues, o sea, no nos da más allá de decir un concepto, puede ser como la comparativa, ¿verdad? La locativa, no, solo un énfasis se está haciendo a lo que sigue es importante, ¿verdad? Sí, es como que llama la atención, ¿no? Correcto. Aquí volvemos a repetir otras conjunciones, hermano, y las conjunciones sustantivas, pues, son importantes. Esta dice, introducen cláusulas sustantivas, es decir, cláusulas que cumplen la función de sujeto, complemento directo, complemento de otro sustantivo. Eso lo van a entender adelante, mucho más adelante, ¿verdad? Un poquito complicadita, pero sí se llega a entender, a comprender. Muy bien. Se llaman sustantiva de contenido, ¿verdad? Cuando hablamos de si hace la función de sujeto toda esa oración, entonces está relacionada a una oración principal. Y si hace complemento directo, igual está relacionada a una oración principal, porque tanto ina, oti, opus, y, os y casos son conjunciones subordinadas, que están subordinadas y dependen de una oración principal. Entonces, estas son las que introducen las sustantivas de contenido, ¿verdad? Nos va a dar un contenido, ¿verdad? Hace la función como un sustantivo, una palabra sustantivo, pero nos están dando todo un contenido en esa oración. Okay. Preguntas hasta aquí, mis hermanos, porque creo que queda solo una. Esta es la última. Pues no sé, los hermanos, yo pienso que yo ahí voy captando y claro, a repasar el material para indagar más. Así es, hermano. Ok, entonces las conjunciones adjetivas, estas adjetivas, recuerden que los adjetivos califican
nos indican una cualidad también, ¿verdad? Una característica. En este sentido, las conjunciones adjetivas pues están calificando a un sustantivo, cualquiera que sea la función que esté desempeñe en la oración. Al adjetivo, al sustantivo que esté a la par. Y eso ya lo vemos pues cuando estamos viendo la morfología, la estructura de la oración o los morfemas que llaman, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta. Las conjunciones que se usan en el Nuevo Testamento para introducir cláusulas adjetivas son las siguientes: o, te, os, y la conjunción ean cuando aparece con un pronombre relativo en este caso. Ean tiene que aparecer con un pronombre relativo. Cuando hablamos de un pronombre personal relativo, está en relación a algo que dejó atrás o está a la par de él pero atrás. Hermano, disculpe, ¿puede repetir esa parte como...? Sí, bueno, las cláusulas, las que introducen cláusulas adjetivas, ¿verdad? Igual van a estar subordinadas, son especialmente ote y os, ¿verdad? Estas son las que califican, están dando un tipo de calificación, alguna característica, cualidad, etcétera, Okay, a otros sustantivos de la oración anterior. ¿Okay? Okay. Pero la conjunción ean, ¿verdad? Esta conjunción ean, cuando aparece con un pronombre personal relativo, entonces hace la función de calificar. Pero el pronombre relativo como tal, lo que nos está señalando es algo que tiene atrás, o sea, la oración atrás, la que está ahí a la parcita de ella, pero atrás. Eso es un pronombre personal relativo. Está en relación a la oración anterior. Como, ok, ajá. Está en relación a la oración anterior. ¿Sí? Aunque aparezca con el ean y un pronombre relativo, ya el pronombre relativo le dice a usted que está subordinando una oración porque está en relación a la oración anterior. Ok, hermano. Sin más que decirles, hermano, aquí está el repaso de las adjetivas, las sustantivas, las enfáticas, las locativas, las finales, las modales, comparativas, concesivas y que es una conjunción.